primer lugar, podemos decir que John Locke es un hobbesiano en el sentido en que parte de la estructura básica del contractualismo propuesto por Hobbes y por lo tanto es definido de esta manera como un contractualista. Su posición política es contractualista, es decir, que supone que el orden social, el orden jurídico y el orden político tiene su origen y su fundación a partir de un contrato que es producto y expresión de una voluntad racional, pero aunque sea contractualista y se ha definido en este sentido hobbesiano en la medida en que parte de las bases de la teoría política de Hobbes, introduce unos cambios sustanciales. Y los cambios sustanciales hace que, por lo tanto, John Locke pues simplemente no sea un hobbesiano en sentido llano, sino que ya su filosofía política tenga elementos distintos a la filosofía política de Hobbes y además en algunos aspectos plantee críticas al modelo hobbesiano y se distancie de muchas de las categorías y muchos de los planteamientos teóricos que deja planteado Hobbes. Una de esas diferencias bien radicales que hay entre el pensamiento de Hobbes y en el pensamiento de John Locke es que, digámoslo así en términos muy generales, mientras Hobbes plantea la subordinación de las lógicas jurídicas a las lógicas del poder, digamos, su enfoque es fundamentalmente político. En John Locke, en cambio, va a haber una subordinación de esas lógicas del poder a las lógicas del derecho. John Locke parte de una racionalidad jurídica, por eso puede uno también decir que es considerado como uno de los padres fundadores del constitucionalismo moderno, en la medida que lo que hace es adecuar las lógicas del poder a las lógicas del derecho o imponerle límites jurídicos al poder político o, digamos de otra manera, institucionalizar el poder político. En esa medida, lo que estaría haciendo Hobbes es absolutizando el poder a partir de la forma del Estado, y en cambio, en John Locke, lo que estaríamos planteando o lo que estaría haciendo es introduciendo unos límites jurídicos, límites institucionales a ese poder político, restringiendo ese poder absoluto que tiene el Estado. Las formas de gobierno premodernas, pues para John Locke, son formas de gobierno que están basadas en eso que se denomina el poder paternalista, es decir, aquel poder que considera que la relación entre gobernante y gobernado es una relación como la de padre e hijo. De esta manera, la legitimidad política del gobernante está dada por los resultados de sus decisiones y sus acciones políticas a favor de sus gobernados, es decir, de sus hijos, que en últimas es procurar el bienestar y la felicidad de su pueblo. Pero en Locke va a haber un giro radical y es entender que el poder político no puede estar legitimado por los resultados de la acción política, sino que debe tener otro fundamento, y ese fundamento debe estar basado en la libertad. En el primer caso, por lo tanto, un gobierno es un gobierno legítimo en la medida en que sus acciones y decisiones políticas conduzcan y lleven en últimas a conseguir bienestar social, bienestar económico, estabilidad y condiciones de paz, por ejemplo. Pero lo que está viendo ahí John Locke es que en ese caso, aunque los resultados de la acción política puedan ser buenos o beneficiosos para el pueblo, no significa que ese gobierno sea legítimo porque carece del fundamento de la legitimidad para Locke, que es la libertad. Es decir, que ese gobierno sea consentido de manera libre por los gobernados. Pongamos un ejemplo. Un gobernante puede gobernar y sus decisiones y acciones políticas generar bienestar social, pero ese gobierno en ningún momento ha sido consentido por el pueblo. Pongamos por caso, es una monarquía en la cual el gobernante está ahí por razones filiales.
no porque el pueblo haya decidido y haya querido que él sea su gobernante. En otras palabras, para John Locke, lo que hace realmente legítimo a un gobernante y lo que hace exigible y que hace legítima a su vez sus decisiones y acciones no son los resultados de esas decisiones y acciones, sino que estén fundadas o que tengan como base la aceptación libre de sus gobernados. Y este sería uno de los aspectos más característicos e importantes de toda la filosofía política de John Locke, el reconocer como fundamento de legitimidad la libertad. No puede hablarse de acciones legítimas, de decisiones legítimas, de exigibilidad de esos mandatos y de la necesidad de obedecerlos, y tampoco de un gobernante legítimo si no tenemos en cuenta que todo esto tiene que ser consecuencia de un acto de libertad, no de un acto de imposición. Por lo tanto, no existe argumento que justifique las monarquías porque es un gobierno basado en poder paternalista. Pero este primer elemento nos lleva a uno segundo, la cuestión de que para Locke se hace necesario pensar otra forma de orden político. Y esa nueva forma de orden político es aquella que plantea que para que un gobierno sea legítimo tenemos que tener en consideración la libertad de los gobernados. Y pues que va a plantear el segundo punto, y es sentar las bases de un gobierno representativo y mayoritario. Es decir, ¿qué hace que un gobierno sea legítimo? Pues que ese gobierno no es nada más que la representación de la voluntad libre de las mayorías. En este caso, John Locke va a plantear que o va a trasladar el ámbito o el fundamento de la de legitimidad del orden político a las mayorías. Para la época de John Locke, el riesgo son las minorías, y en este caso, pues lo que entiende John Locke es entonces que hay que trasladar ahora el fundamento del poder de las minorías a las mayorías. Pero esas mayorías tienen que ser representadas, ¿sí? Aparece la figura de la representación. Y en últimas, pues las leyes entonces son expresión de manera representativa de esa voluntad del pueblo, de esa voluntad mayoritaria. Otro aspecto importante a la hora de estudiar a John Locke en su filosofía política es ver la importancia que le da a el tercero imparcial o la administración de justicia. Es decir, si para Hobbes era fundamental establecer condiciones de seguridad y por lo tanto dotar al Estado de un poder absoluto, en Locke en cambio hay otra lógica, y es pensar la institucionalidad jurídica como el elemento fundamental que atraviesa todo el sistema político y el sistema social. Y dentro de todas esas instituciones le dar una importancia predominante a la administración de justicia. Tanto así que podríamos decir que si no existe la institucionalidad de la administración de justicia, pues no existen condiciones de paz duraderas y estables. Para entender esto hay que remitirnos nuevamente a la teoría del estado naturaleza que ya habíamos visto con Hobbes. Al igual que Hobbes, John Locke plantea también dos momentos básicos para definir las condiciones políticas. Uno que podemos denominar, al igual que en Hobbes, como precontractual, y otro postcontractual, es decir, una vez constituido el contrato y establecida la autoridad común con el Estado. Por eso mismo es que hablamos de contractualismo político. Recuerden que con Hobbes habíamos dicho que en el estado de naturaleza, un estado de guerra de todos contra todos, y que en esas condiciones pues se hace insoportable la existencia, y que lo único que le queda al hombre es una vida brutal, pero sobre todo corta, violenta, conflictiva, pero sobre todo corta. En ese estado de naturaleza, que es un estado de guerra, es una condición autodestructiva del ser humano. Pues bien, John Locke también va a partir de un estado de naturaleza, pero lo va a definir de otra manera.
Mientras que en Hobbes es un estado conflictivo, un estado de guerra de todos contra todos, donde el individuo es egoísta por naturaleza. John Locke, en cambio, nos va a plantear un estado de naturaleza idílico. El estado de naturaleza es un estado de paz, buena voluntad, asistencia mutua y comprensión. Es decir, el hombre vive en condiciones, en relaciones de armonía. Pero esas condiciones de armonía, ese estado de paz, no es duradero. Según John Locke, sucede algo ahí que va a hacer que esas condiciones de paz degeneren en un estado de guerra, como lo había planteado magistralmente Hobbes. La pregunta sería entonces, ¿cuál es esa condición o qué es eso que hace falta en el estado de naturaleza para que el estado de paz no sea estable y duradero y entonces degenere en un estado de guerra? La respuesta que va a dar John Locke es que el estado de naturaleza como un estado de paz no es duradero porque no existe administración de justicia, es decir, no hay un tercero imparcial, esa figura del juez y de la institucionalidad que rodea las decisiones de los jueces para que se resuelvan los conflictos entre los hombres. John Locke, al igual que Hobbes, va a pensar que pues en toda sociedad, mientras existan seres humanos, hay conflictos. Y aunque las relaciones son de paz, como él lo plantea en su origen, de todas maneras van a presentarse conflictos entre los hombres. El problema es que si no existe un tercero imparcial que resuelva esos conflictos, necesariamente esos conflictos con el tiempo pues van a agudizarse y van finalmente a generalizarse hasta el punto en que van a llevar a toda la sociedad a una guerra de todos contra todos. Por eso es que para John Locke se hace fundamental la figura del tercero imparcial, fundamental la figura de la administración de justicia como institución clave para preservar las condiciones de paz de unos con otros. En otras palabras, la institucionalidad jurídica no es de segundo orden para John Locke, es clave para que podamos hablar de una sociedad en condiciones de paz. Este estado de naturaleza desaparece por el surgimiento de un estado de guerra, originado en el derecho de cada cual a repeler los ataques contra sí mismo, generándose una condición de enemistad, malicia, violencia y destrucción que generaliza por la ausencia de un juez con autoridad capaz de garantizar la convivencia social. Vean por lo tanto cómo en las condiciones de paz devienen en guerra en la medida en que uno y otros, los individuos, cuando se presentan conflictos, toman la justicia en sus propias manos por la ausencia de esa figura del juez, de esa autoridad común, de esa administración de justicia que resuelva los conflictos de los hombres. Dice ahora John Locke, la falta de un juez común que posea autoridad pone a todos los hombres en un estado de naturaleza. La fuerza que se ejerce sin derecho y que atenta contra la persona de un individuo produce un estado de guerra, tanto en los lugares donde hay un juez común como en los que no los hay. De esta manera entonces se hace clave la constitución de esa institución de la administración de justicia y en términos generales, pues claro, el estereotipo, la figura representativa de administración de justicia estaría en el juez, pero todo lo que alrededor constituye el despliegue institucional de la administración de justicia. Solo así, no de otra forma, se pueden mantener condiciones de paz. Solo así, de otra forma, nos garantizamos que la sociedad no devenga en un estado de guerra. Ahora, pero no solamente es necesario pensar en la administración de justicia. Obviamente, pues acá hay otros dos elementos que hay que tener en cuenta y que son condiciones necesarias para pensar, por ejemplo, esas condiciones de paz. Una que ya la hemos visto con Hobbes, pero es que decimos que John Locke es hobbesiano, es que se establezca ese contrato social, ese contrato originario, ese contrato fundacional, el pacto social, para hablar de un Estado y una sociedad civil. Y en segundo lugar,
simultáneamente a la constitución del pacto es establecer el Estado como aparato político y con todo su despliegue institucional para garantizar el cumplimiento de ese pacto y establecer las condiciones mínimas y mínimas en términos políticos y jurídicos para que la sociedad viva y conviva en paz. Que como acabamos de plantear hace poco, una de esas condiciones que debe establecer el Estado, uno de esos elementos institucionales que debe desplegar el Estado es la administración de justicia. Pero aquí hay otro aspecto que también merece ser señalado por la importancia que tiene el pensamiento de John Locke, y es la importancia del consentimiento de los gobernados. Y es que este acuerdo o pacto social y la constitución del Estado no tienen legitimidad si esto no es expresión de la libertad a través del consentimiento de los individuos que van a ser parte de esa sociedad. En otras palabras, la libertad es una condición, un presupuesto para justificar y legitimar el Estado y el acuerdo social. Y aunque el consentimiento individual es básico para salir del estado de naturaleza, porque es ese consentimiento el que le va a dotar de legitimidad al acuerdo y al aparato político del Estado, y aunque el consentimiento individual es básico para salir del estado de naturaleza, una vez establecida la sociedad civil, la mayoría tiene el derecho para actuar y decidir por todos. El consenso mayoritario legitima el consentimiento y el acuerdo social. Entonces, no hay que perder de vista el primer elemento. Condición para la constitución del Estado y el contrato, condición de legitimidad, que sea producto de una voluntad libre de los individuos que se van a asociar. Establecida la sociedad civil, la mayoría tiene el derecho para actuar y decidir. Es decir, que es el individuo, la libertad del individuo, la condición para legitimar el contrato y el Estado, pero una vez constituido el Estado y el contrato, el individuo ya no tiene relevancia política, es decir, pierde existencia política, ya no es el sujeto político, sino que ahora el sujeto político, de donde la fuente de legitimidad de las decisiones y acciones del Estado una vez constituido, ya no es el individuo, sino las mayorías. Antes del contrato, ¿qué legitima el poder? El individuo. Pero una vez constituido el Estado, ¿qué legitima el poder? Ya no es el individuo, son las mayorías, es el consenso mayoritario. Se tienen que tener en cuenta son las mayorías, cosa que ya lo habíamos dicho antes cuando estábamos haciendo la crítica al poder paternalista, ¿sí? Recuerden que lo que está consolidando John Locke son las bases de un gobierno representativo, pero sobre todo mayoritario. Es el poder de las mayorías quien legitima las decisiones y acciones de un gobierno. ¿Cómo las legitima? Pues de varias formas. Una, por ejemplo, a través de la elección de sus representantes. Pues esos representantes suponen que lo que están ahí es en nombre de esa voz de las mayorías, pero además también en el ejercicio del Parlamento. Si uno entiende que el Parlamento está constituido por representantes de esas mayorías, pues por lo tanto quien legisla lo hace en nombre de esas mayorías, en representación de esas mayorías, y eso significa en últimas que la ley es expresión del poder mayoritario. O sea, la ley es expresión de las mayorías, no de los individuos, no de un individuo o un sector minoritario de la sociedad, sino de la gran mayoría. En últimas, pensando todo esto, pues es el juez en su función de administrar justicia a partir de la ley que hace las decisiones de los jueces terminan siendo entonces expresión también de ese poder mayoritario, porque el juez no está decidiendo a partir de lo que él piensa o cree, se supone que él está decidiendo a partir de la ley, y la ley no es otra cosa que producto o creación de los legisladores, que son últimas representantes de las mayorías. Pero es que entonces la fuente de legitimidad, la fuente de todo poder y de la institucionalidad de la sociedad civil, ¿sí? De las decisiones y las acciones de los gobernantes, de las decisiones de los jueces, de la creación de las normas, se encuentra en las mayorías.
Pero esto es una vez constituido el Estado, porque recuerden, antes del Estado, antes del contrato, en el estado de naturaleza, quien dota de legitimidad el acuerdo y al Estado es el individuo. Una vez constituido, el individuo ya deja de tener relevancia política. Ahora bien, teniendo en cuenta ya todo esto que hemos visto, entonces podemos plantear eso que se podrían llamar los fines del gobierno civil y los límites del gobierno civil en John Locke, que son tres fundamentalmente. El primero es que John Locke considera que es necesario para que exista un gobierno civil, exista un orden social estable y en condiciones de paz. El primer elemento que debe existir es que exista una ley establecida, fija y conocida. Todo un sistema normativo, ¿sí?, coherente, jerarquizado y que sea estable. En segundo lugar, y esto tiene que ver con lo que estábamos mencionando anteriormente, el segundo elemento que debe existir para que exista un gobierno civil, condiciones de paz, es que exista un juez público e imparcial con autoridad, ¿sí? Eso que llamamos el tercero imparcial o esa administración de justicia. Y en tercer lugar, plantea como condición y elemento fundamental para que exista un gobierno civil un poder que respalde y dé fuerza a las sentencias y las decisiones de esos jueces. Si alguno de estos tres elementos no existen, pues entonces las condiciones de paz también son débiles y si no se presentan, pues puede degenerar una sociedad en un estado de guerra. Entonces, primero, como dijimos, es que exista esa ley, una ley que en últimas pues es creada por esos representantes de las mayorías. En segundo lugar, como dijimos, el juez público imparcial que debe decir a partir de esas leyes. El único criterio de decisión debe ser las leyes y decidir de manera objetiva. Pero además de todo, porque estos anteriores pues ya los mencionamos, está el tercero, y es que John Locke, al igual que Hobbes, considera que es fundamental que exista un poder, pero un poder real, ¿sí? Poder que esté respaldado por la fuerza, que en última instancia respalde y dé fuerza a las sentencias y a cumplir esas leyes. Solo así entonces podemos hablar de un estado de paz. De lo contrario, continuamos en un estado de guerra, o continuamos en un protoestado, o estamos en un estado fallido, un estado en vía de fracaso.